Hola, ¿qué tal? Paz y bien, ¿cómo están ustedes? Soy el padre Rubén Francisco Bellante de la República Argentina. Ya nos conocemos a través de esta pantalla, de esta señal, por la otra serie Formación de Evangelizadores, Formación de Predicadores que hemos grabado. Y ahora estoy aquí para invitarlos a compartir y a caminar juntos esta nueva serie que hemos denominado Plenificados por el Señor. Plenificados por el Señor. ¿Por qué plenificados? Porque estamos convencidos que el amor incondicional del Padre Dios, manifestado en Jesús, actúa poderosamente hoy a través de la presencia del Espíritu Santo que sana, salva y libera en el hoy y aquí de nuestra existencia personal, familiar y también comunitaria. Por eso entonces, esta serie será un camino de profunda sanación interior, eso es lo que esperamos para la gloria de Dios. Y te invito a que lo compartas con familiares, amigos, vecinos, gente de tu comunidad, que tengas siempre a mano tu palabra de Dios, tu Biblia, un cuaderno para tomar apuntes, una lapicera, una pluma, es decir, porque vamos a compartir momentos de reflexión, momentos de meditación, pero también momentos fuertes de oración. Voy a darte algunas citas bíblicas, por allí también algún otro tipo de citas, para que realmente puedas experimentar que tu vida puede cambiar a través de una experiencia más profunda, más honda del amor de Dios. Tenemos que no solamente sanar heridas, sino también liberar muchos traumas, muchas cadenas que nos atan. Tenemos que ir descubriendo cómo desde el bautismo podemos vivir más plenamente como hijos de Dios. Tenemos que demostrarle al mundo de hoy que ser cristiano es ser sano, es ser libre, es ser además una persona original, única e irrepetible que comunica con su vida, con su actuar, con su palabra, con su mirada, un estilo nuevo, el estilo que instauró Jesús en este mundo preparando justamente la vida eterna. Y por eso entonces ahora yo te invito a que compartas conmigo una carta que el Padre Dios te dirige a ti especialmente. Una carta entonces para ti. Así que la vamos a compartir juntos. No sé si en este momento en tu país es de mañana, de tarde o de noche. Así que da lo mismo decirte buenos días, buenas tardes o buenas noches de parte del Padre Dios, el Padre Dios creador. Entonces, Él te dice lo siguiente: cuando te levantaste en la mañana, yo ya había preparado el sol para empezar tu día y el alimento para tu desayuno. Sí, proveí todo eso mientras vigilaba y guardaba tu sueño, tu familia, tu casa. Esperé por tus buenos días, pero te olvidaste. Bueno, pensé, parecías tener tanta prisa que te perdoné. El sol apareció, las flores entregaron su perfume, la brisa de la mañana te acompañó y tú no pensaste que yo había preparado todo eso para ti. Tus familiares te sonríen, tus colegas te saludan, trabajaste, viajaste, realizaste negocios que no fueron más porque no quisiste, porque no percibiste que yo te estaba iluminando, que te estaba acompañando. Y más logros tendrías si me dieras una oportunidad. Yo sé, trabajas tanto, corres tanto, que lo dejé pasar. Lees mucho, suficiente, oyes muchas cosas, pero así todo no tienes tiempo para oír ni escuchar mi palabra. Quise hablarte, pero no me diste tiempo. Incluso quise aconsejarte, pero no pensaste en esa posibilidad. Tu visión, tus pensamientos, tu hablar serían mejores. Incluso las cosas malas serían menores y las buenas serían mucho mejores en tu vida. La lluvia cayó en la tarde, fueron mis lágrimas por tu ingratitud y también fueron mi bendición sobre la tierra para que no te falte el pan ni el agua. Trabajaste, ganaste dinero. ¿Te olvidas que mi deseo es que participes de mi reino, con tu vida, tu tiempo, tu trabajo y tu dinero? Terminó tu día. Vuelves a casa. Vuelves a casa.
Mandé la luna y las estrellas para que la noche luciera más bonita y te recordara todo mi amor por ti. Ciertamente, ahora me vas a decir buenas noches, gracias, pero te dormiste. Qué pena, ¿no? Buenas noches, que duermas bien. Yo sigo velando por ti. Y firma esta carta, tu Padre Dios, mi Padre Dios, nuestro Padre Dios. Es la carta que Él te envía. Ahora, me gustaría que descubramos a través de esta carta que hay un amor personal, fuerte, que es para ti de parte del Padre Dios. Y que si tú no lo experimentas en tu vida concretamente, si ese amor no está englobando todo tu ser, tu pensar, tu actuar, es porque evidentemente no te estás dejando amar por Dios. No te dejas amar por Él. Yo recuerdo muy bien aquella anécdota, que es muy bonita y creo que viene al caso, de la vasija agrietada. Resulta que había un hombre que cada día iba a buscar agua a la fuente, al pozo, con dos vasijas muy grandes, de esas de cerámica, ¿no? Y la llevaba colgada de sus hombros. La primera vasija era hermosa, no tenía grietas y cumplía perfectamente con su misión. Iban a buscar el agua, se traía el agua dentro de su capacidad, desde el pozo hasta la casa del campesino. Pero la otra vasija tenía una pequeña grieta que hacía que entonces en el viaje desde el pozo a la casa se perdiese bastante cantidad. Y cuando llegaba a la casa tenía la mitad o 3/4 de lo que había recibido cuando estaba en el pozo de agua. Un día, esta vasija, viendo todo el esfuerzo que hacía este campesino por ir y traer el agua, entonces se cansó, se rebeló, digamos así, y con dolor le dijo a este hombre: ¿no ves que yo no te sirvo para cumplir tu misión? No te estoy ayudando, estoy perdiendo cada día el agua. ¿Por qué no me cambias? ¿Por qué no usas otra? Yo no te sirvo. Entonces el hombre la miró y le dijo: yo conozco bien cuáles son tus limitaciones, conozco bien tus grietas y conozco bien toda la pérdida de agua de un camino al otro. Ahora, mañana temprano, cuando vayamos de nuevo al pozo, fíjate en el camino las hermosas flores que hay allí. Efectivamente, observó que había flores multicolores. Entonces le dijo el hombre: ¿sabes? Yo me di cuenta que perdías agua. Entonces comencé a sembrar semillas de flores a lo largo de todo el camino. ¿Y sabes qué? Mira qué bonito. Gracias a que cada mañana y cada tarde tú riegas todo el recorrido, han nacido estas hermosas flores. Y estas hermosas flores han adornado la mesa de mi hogar, de mi familia, han alegrado mi hogar y mi familia durante todos estos meses. Si no tendrías esa grieta y no perderías ese agua, tampoco hubieses regado estas hermosas semillas para que surgieran estas bellas flores. Entonces lo que yo quiero decir es que tienes que darte un paso más. Y el paso más es que debes aceptar en tu vida todos los condicionamientos a nivel personal, familiar, condicionamientos ya sean temperamentales, de historia personal, de tu pasado, de tu presente, incluso presiones, incluso también condicionamientos por tu temperamento, tu carácter, tu forma de ser. Es importante que en este camino de esta serie, planificados por el Señor, comiences a aceptarte, a asumirte, a amarte como Dios te acepta y te ama. Este es el camino para tu crecimiento, para tu superación, para tu madurez, para que llegues a descubrir no solamente tus incapacidades, sino las otras capacidades nuevas que Dios te ha dado, porque evidentemente Él que te ha creado original, único e irrepetible, tiene un camino magnífico para ti. Es esto lo que te quiero decir. Y por eso ahora te invito a compartir otra carta.
Y en este caso es una carta que Jesús te está enviando a ti de parte mía. Así que entonces estamos de muchas cartas hoy, pero me parece que la carta, y finalmente la palabra de Dios, la Biblia, es como una carta personal. Es Dios que te está hablando al corazón constantemente, en un tú a tú, de corazón a corazón. Me parece que la carta simboliza mucho, ¿no? Entonces es como que Jesús te está escribiendo una carta. No la escuches únicamente con tu oído, escúchala por favor con el corazón. Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, te escribo, dice Jesús, desde mi cruz a tu soledad, a ti, que tantas veces me miraste sin verme y me oíste sin escucharme. A ti que tantas veces prometiste seguirme de cerca y sin saber por qué te distanciaste de las huellas que dejé en el mundo para que no te perdieras. A ti, que no siempre crees que estoy a tu lado, que me buscas sin hallarme y a veces pierdes la fe sin siquiera haberme encontrado. Te escribo a ti. A ti que a veces piensas que soy un recuerdo, una imagen de yeso, y no comprendes que estoy vivo, que estoy vivo. Yo soy el principio y el fin. Soy el camino para que no te desvíes, la verdad para que no te equivoques y la vida para no morir. Mi tema preferido es el amor, que fue mi razón para vivir y para morir. Yo fui libre hasta el fin, tuve un ideal claro y lo defendí con mi sangre para salvarte. Fui maestro y servidor, soy sensible a la amistad y hace tiempo que espero que me regales la tuya. Nadie como yo conoce tu alma, tus pensamientos, tu proceder y sé muy bien lo que vales. Sé que quizás tu vida te parezca pobre a los ojos de Dios. Sé que tienes mucho para dar y estoy seguro que dentro de tu corazón hay un tesoro escondido. Conócete a ti mismo y harás un lugar para mí. Si supieras cuánto hace que golpeo las puertas de tu corazón y no recibo respuesta. ¿Cuánto hace? A veces también me duele que me ignores y me condenes como Pilato, que me niegues como Pedro entre tus amigos, compañeros de trabajo, y otras que me traiciones como Judas. Y hoy te pido paciencia para los padres, tolerancia para los ancianos, comprensión para todos tus hermanos, compasión para el que sufre, servicio para todos te estoy pidiendo. Te dice Jesús en esta carta que te escribe. Quisiera no volver a verte egoísta, orgulloso, rebelde, disconforme, pesimista, replegado sobre sí mismo. Desearía que tu vida sea alegre, joven, auténticamente cristiana. Cada vez que sientas que aflojas, búscame y me encontrarás. Cada vez que te sientas cansado, háblame, cuéntame. Siéntate delante mío, descansa en mi amor. Cada vez que creas que no sirves para nada, no te deprimas, no te creas poca cosa. No te olvides que yo necesité de un asno para entrar en Jerusalén y necesito de tu pequeñez para entrar en el alma de tu prójimo. Cada vez que te sientas solo en el camino, no olvides que estoy contigo. No te canses de pedirme, que yo no me cansaré de darte. No te canses de seguirme, que yo no me cansaré de acompañarte. Nunca te dejaré solo. Aquí a tu lado me tienes. Estoy para ayudarte y para que seas feliz. Te quiero mucho, tu amigo Jesús, que te envía esta carta para ti hoy. Y por eso entonces, después de esta carta tan íntima, tan personal, a ti te digo que estás en tu casa, que estás en el living, en la sala, que estás en el dormitorio, que estás en la cocina, que estás delante de una pantalla. Mira, en este momento te pido, cierra tus ojos un momento y haz una entrega de todo tu ser al Señor. Porque sabes, muchas veces has hablado del amor a Dios. Muchas veces has escuchado oír y hablar
del amor a Dios y del amor de Dios. Pero a mí me gustaría que realmente te preguntes, ¿tu corazón pertenece a Dios? ¿Tu corazón es un corazón no dividido, entregado a Dios? Hay un viejo refrán que dice, corazones partidos, ¿para qué los quiero? Yo que busco el tuyo, yo lo quiero entero. Eso te dice Dios hoy a ti. Un corazón no dividido, un corazón no partido. Porque, ¿qué pensarías de un enamorado que en su cabeza y en su corazón tiene pajaritos y mariposas pensando en otras o en otros? Y si tú dices que tu corazón es un corazón que pertenece a Dios, ¿por qué hay tanto tironeo? ¿Por qué está tan partida la cosa? ¿Por qué cuando piensas en Dios estás pensando también en otras cosas que te apartan de Él? Me gustaría que en este momento, cuando tú sientes que dentro tuyo estás muy fragmentado, muy dividido, muy tironeado, muy ajetreado, que en este momento y siempre hagas este ejercicio, digamos así, de entrega. Te invito a hacerlo ahora. Entonces, mira, como decimos, relájate, cierra los ojos, tranquilo, sereno. Cuando quieras hacerlo, invoca al Espíritu Santo varias veces, respira hondo y suavemente varias veces, ¿eh? Ponte en la presencia del Señor como estamos ahora, porque a través de la televisión, magnífico invento, a través de la pantalla, estamos en la presencia del Señor. Sí, Señor, estamos en la presencia del Señor. Te invito entonces a que cierres los ojos en este momento y que le hagas entrega a Dios en primer lugar, de tu mente. Entrégale al Señor tu mente. Sí, esa mente que Él te ha regalado, una mente creativa, una mente viva, una mente quizás talentosa. Entrégale al Señor toda tu mente. Sí, esa mente que Él te regaló para conocer, para bucear, para profundizar en el mundo y en la creación toda. Pídele perdón por las veces en que esa mente ha sido mal usada con pensamientos retorcidos, no transparentes. Y pídele a Él en este momento que a través de la presencia del Espíritu vaya saneando todas tus neuronas para que tu mente sea entregada al Señor y liberada de toda oscuridad y de todo espíritu del mal. Entrégale al Señor tu mente, dale gracias por ella, bendecilo, alabalo al Señor por esa mente que tienes, que puede conocer, profundizar. Magnífico. Gracias, Señor, por nuestra mente. Entrégale también al Señor ahora tus ojos. A través de tus ojos puedes ver, puedes descubrir colores y toda la creación que el Señor te ha dado. Sin embargo, estos ojos muchas veces lo has usado mal. No has visto con la pureza del corazón, no has visto con rectitud de intención, no has sabido mirar para admirar, admirar para alabar, alabar para contemplar. Por eso en este momento pídele perdón al Señor por las veces en que tus ojos han sido mal usados. Entrega tus ojos al Señor y pide la gracia de poder mirar como Él mira. Que en tus ojos esté la mirada de Jesús, que puedas mirar como Él mira. Dale gracias al Señor por tus ojos y entrégaselo. Hazle entrega al Señor ahora de tus oídos. Estos oídos que no siempre han escuchado la palabra del Señor y que no siempre han sido oídos, digamos, que se dejaron edificar por buenos comentarios. Pídele perdón por las veces en que has permitido que a través de tus oídos entraran un montón de cosas que no te han ayudado al equilibrio, a la armonía, a la paz interior. Críticas, comentarios, un montón de cosas desedificantes. Entrégale al Señor en este momento tus oídos y dile que quieres estos oídos para que sean realmente oídos e instrumentos para escuchar todo aquello que te edifique como persona, que te haga crecer, que te haga madurar. Entrégale al Señor estos oídos, entrégaselo. También tienes, mire, aquí están, entrégale al Señor todos los sentidos, el olfato, el gusto. Piensa cuántas veces has usado mal estos sentidos que el Señor nos ha dado. A partir de ahora, entregándoselos al Señor, trata de que todos tus sentidos, sobre todo el olfato y el gusto, sean para captar toda la
diversidad magnífica que Él ha puesto en la creación. Entrégale al Señor entonces también todos tus sentidos. Entrégale al Señor también estas manos. Entrégale al Señor las manos. Sí, porque muchas veces el Señor te ha inspirado gestos de generosidad, de compromiso, de servicio, y tú te has dejado ganar por el egoísmo, la pereza, el individualismo, el replegarte sobre ti mismo. Ahora entrégaselas y diles: Señor, yo quiero que estas manos estén al servicio de tu generosidad, de tu entrega. Entrégale también al Señor estas manos. Y también hazle entrega al Señor del corazón, el centro de tu persona, el corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces en tu corazón han habitado cosas que no fueron inspiradas por Dios. En tu corazón ha anidado el resentimiento, el rencor, los celos, las envidias, las impurezas. Es importante que en este momento le hagas entrega al Señor de tu corazón. Dale gracias por ese corazón que es el órgano que transmite sangre purificada a todo tu ser. Es el centro del amor, es el centro también donde habita el Señor, el corazón. Entrega al Señor tu corazón, entrégaselo. Entrégale al Señor también tus pies, que tienen que ser pies de misionero, pies de mensajero, y que cuántas veces han ido donde el Señor no quería que vayas. Por eso pídele perdón por las veces que tus pies te han llevado a donde no tendrías que haber ido, porque eres un hijo libre de Dios y te has dejado llevar por la esclavitud servil del pecado. Entrégale ahora al Señor estos pies. ¿Para qué? Para que estos pies te lleven a donde el Señor quiere que vayas. Hay tantos Jesús que te esperan en el servicio cotidiano, y estos pies son para eso. Entonces ahora, abriendo los ojos y habiendo hecho entrega al Señor de cada parte de tu ser, dile al Señor que todo el cuerpo es de Él. Entrégale al Señor tu cuerpo, sin miedos. Entrégale al Señor todo tu cuerpo y dile: este cuerpo que me diste, te lo entrego, Señor, para que sea instrumento sanado, liberado, recreado, regenerado, instrumento para tu reino. Te entrego todo mi cuerpo, Señor, cada parte de mi cuerpo, cada órgano de mi cuerpo, cada célula de mi cuerpo te la entrego, Señor, para que tú la unjas y la cubras con tu sangre, de manera entonces que mi cuerpo sea instrumento de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, de tu perdón, de tu servicio, que sea un instrumento de tu reino, y que este cuerpo que está llamado a la glorificación, como decimos siempre, esté ya aquí y ahora al servicio de ese reino que espero y anhelo. Gracias, Señor, porque nos inspiraste entonces la entrega de todo nuestro ser. Gracias, Señor, porque nos inspiraste entonces la entrega de todo lo que somos a tu servicio. Y ahora yo te invito a compartir un texto bíblico que después seguiremos desarrollando en los próximos encuentros. Y este texto bíblico es Marcos, capítulo 12, versículos del 30 al 31, y dice así, lo vamos a compartir entonces ahora. Marcos 12, versículos del 30 al 31. Ama pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, y el segundo es parecido, y es amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, terminando ya esta parte, yo quería compartir contigo un poema de ese famoso autor, escritor, literato de una fina y profunda raigambre cristiana que ha sido Víctor Hugo, francés, ¿no?, del siglo XIX, el famoso autor de Los Miserables, esa famosa novela que fue llevada al cine, al teatro. Víctor Hugo, que realmente respiraba en su persona el Evangelio, escribió esto tan hermoso para compartir ahora. Te deseo primero que ames, y que amando también seas amado, y que de no ser así, seas breve en olvidar, y que después de olvidar no guardes rencores. Deseo pues que
no sea así, pero que si es, sepas ser sin desesperar. Te deseo también que tengas amigos y que incluso malos e inconsecuentes sean valientes y fieles y que por lo menos haya uno en quien puedas realmente confiar sin dudar. Y porque la vida es así, te deseo también que tengas enemigos, ni muchos ni pocos, en la medida exacta, para que algunas veces te cuestiones tus propias certezas y que entre ellos haya por lo menos uno que sea justo para que no te sientas demasiado seguro. Te deseo además que seas útil, pero no insustituible, y que en los momentos malos, cuando no quede más nada, esa utilidad sea suficiente para mantenerte en pie. Y muchas cosas más, nos dice Víctor Hugo. Pero yo quisiera cerrar este momento con esta breve oración delante del Señor. Mira, Señor, en este primer programa estamos descubriendo que tu amor es incondicional. Estamos también descubriendo que yo puedo llegar a amarme como tú me amas. Y también puedo llegar a amar con ese mismo amor a los que tengo cerca. Y que en ese amor no tendré entonces enemigos. Y aunque los tuviera, yo los veré como amigos. Estoy descubriendo que en ese amor puedo encontrar cada día una fuente inagotable de sanación, de paz, de creatividad. Y que en ese amor entonces puedo encontrar también gozo y alegría. En este primer programa de esta serie, Planificados por el Señor, yo pongo, Señor, en tu corazón amante de amigo fiel a todos los que estamos compartiendo este programa, para que los bendigas y para que en este momento, por el poder de tu sangre derramada en la cruz, los unjas a todos con esa experiencia de tu amor. Que así sea realmente para todos. Que puedas dejarte amar por Dios. Recuerda, Marcos 12, 30 al 31, que realmente el amor de Dios te vaya cubriendo cada vez más y que por ese amor Él te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos.